Continuamos aquí en el programa En Contexto con el fiscal del Condado de Marion, Terry Curry, y María Woodridge de la oficina también del fiscal del Condado de Marion. El fiscal estaba hablando acerca de las diferencias entre los diferentes términos que se utilizan en las cortes, específicamente relacionados con cargos criminales. Prosecutor Terry Curry, you were talking about you were giving us some definition or about the differences on the expungement, seal, vacate, and dismissed. Go ahead and continue. Yeah, we obviously covered the first two. As to dismissal, that would only apply while a person's case is pending. And if for whatever reason the prosecutor's office decided they were not going forward, then they would file a dismissal at the time the case was pending. So that's what dismissal refers to. Vacate would typically refer to after a case has gone up on appeal. Bueno, el término dismissal tiene que ver, que en español es desestimar, tiene que ver cuando estamos en mitad del juicio y hay que desestimar el caso porque no podemos seguir adelante. Esa es la única vez que tiene ese término, que se utiliza ese término. ¿Okay? No aplica para el expungement o nada de eso. Vacated es cuando una persona aplica, o sea, ya le han condenado de un delito y después aplica para una apelación. Yeah, so let's assume that someone has been convicted of robbery at the trial. Vamos a suponer que a alguien le condenan de robo en un juicio. And then upon appeal to the appellate court determines that they are going to reverse the conviction, and then that conviction for the robbery would be vacated. Entonces, esa persona quiere apelar el caso del robo y entonces va al tribunal de apelaciones. Si el tribunal de apelaciones le da la vuelta al caso y le dice que no era culpable ese señor, entonces es cuando el caso está lo que se llama vacated. Ok, perfecto. Ahora, regresando a el expungement o la Second Chance Law, la ley de segunda oportunidad de la que estamos hablando ahora, ¿la policía tiene acceso una vez que el caso es sellado? ¿Tiene acceso a esos records o no tiene acceso ni ellos ni la policía? So, after a case is expunged, do the police or any law enforcement agency have access to those records, or they don't? Well, again, the public would not have access to those records, including, for example, a potential employer could not get access to those records. De nuevo digo que el público no tiene ningún acceso a esos records. Okay? Y, por ejemplo, una persona que te va a contratar no tiene acceso a ellos. But yes, for certain purposes, the police and even the prosecutor could access those records. Pero para ciertas cosas, la policía o el fiscal podría tener acceso a ellos. And for an example, if an individual had a theft conviction or robbery conviction, por ejemplo, si una persona tiene una condena de un hurto o un robo, and then ends up being a witness, for example, in a subsequent criminal matter, y después se convierte en un testigo en un caso penal, it would be our obligation as a prosecutor to obtain the information regarding that record to produce to counsel for the defendant in that new criminal case. Sería nuestra obligación buscar los antecedentes de esa persona para enseñárselo al abogado defensor en ese caso. ¿La policía necesitaría una orden judicial para poder ingresar a estos archivos una vez que fueron sellados, o simplemente entrar a la computadora y accesar por cuestiones de investigación rápida, digamos, ¿no? Do the police have access to, do they need to get a warrant to have access to those sealed cases, or can they just go to the computer and enter the system and see it, per se, for an investigation they are doing? Yeah, if it's the appropriate purposes for which they can access it, no, they do not require a warrant in order to access that information. Si necesitan acceder
esos antecedentes por algún caso apropiado, entonces no necesitarían una orden de registro. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las convicciones? Denos algunos ejemplos de algunas convicciones que sí calificarían para un expungement, un sellado de caso, y cuáles no calificarían. Give us some examples of which convictions are eligible for expungement and which are not. The ones that are eligible for expungement are virtually all offenses other than the most serious offenses. So, for example, theft, forgery, misdemeanor offenses such as trespass, for example. Prácticamente cualquier delito, excepto los delitos extremadamente graves. Por ejemplo, las que son elegibles serían a lo mejor falsificación, hurto, allanamiento de morada, prácticamente todas. Murder, asesinato. Yeah, so for example, those that are not would be murder, robbery with a deadly weapon, burglary with a deadly weapon, any sex offense that would require registration as a sex offender. Y las que no cualificarían para hacer un sellado de las condenas serían, por supuesto, asesinato, un robo a mano armada, cualquier delito de naturaleza sexual, porque se tienen que registrar como ofensores sexuales. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a hacer otra pausa. Let's take another break. Y regresamos con el fiscal del Condado de Marion, Terry Curry, y María Waldrich. No se vaya.